¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. En esta ocasión tenemos al delegado presidencial de invitado, don Ricardo Sanzano Oteiza. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecido del espacio para poder conversar. José Luis Torres. Buenas noches, amables telespectadores. Un gusto estar en su casa nuevamente. Ricardo Ortiz. Igualmente, bastante extrañable. Uno pasa bastante tiempo afuera y de repente extraña este set y con los invitados, al cual podemos consultarle muchas cosas. Vamos a partir preguntándole al delegado presidencial por la seguridad que está ocurriendo en Arica. Bueno, un tema bien complejo, ¿no? Sí, tiene muchas aristas el tema de seguridad hoy día, distintos puntos desde donde abordarlo, no solamente desde lo que significa lo policial, pero lo que más impacta es, claro, naturalmente la comisión de delitos, que es lo que tiene preocupado no solo a los vecinos, a las vecinas, sino que además nos tiene como gobierno enfocados absolutamente en lo que significa la persecución del delito y la determinación de las nuevas formas delictivas que se han estado dando, que inciden en los delitos que se cometen en la región. O sea, no es novedad, ¿cierto?, la situación que hoy día estamos viendo instalado el crimen organizado en algún momento y las formas en las que opera el narcotráfico, con estos 30 homicidios que tenemos ya hasta esta fecha. Entonces es muy preocupante para nosotros, está, como dije, dentro de lo prioritario a resolver. En lo que va corrido del año tenemos 30 asesinatos. Sí, hay 30 homicidios que están siendo investigados. Todos, me atrevería a decirlo, conversaba con la fiscal regional subrogante hace unos días, y claro, todos efectivamente vinculados a temas de narcotráfico y crimen organizado. No es un consuelo para nadie, pero el aumento de ese tipo de delito tiene que ver justo con una dimensión distinta a la que estábamos acostumbrados. Siempre hubo homicidio en el país y en la región también, pero no de la forma en la que hoy día se presentan, que la mayor parte de ellos tiene que ver con armas de fuego y tiene que ver además en un contexto vinculado especialmente a situaciones de territorialidad en temas de narcotráfico, a cuestiones de la droga propiamente tal como es en su circulación, etc. Entonces, lamentablemente, la mutación del homicidio en este caso en particular y el aumento del mismo tiene que ver y obedece exclusivamente hoy día, como digo, desde el punto de vista investigativo, a temas vinculados a narcotráfico y crimen organizado. ¿Por qué hay tantas armas en la ciudad? Bueno, a ver, aquí hay que hacer un análisis que no puede circunscribirse solamente a los 6 meses que estamos hoy día nosotros en el gobierno, sino que tiene que ver también un poco con el registro anterior, en cómo habíamos venido vinculándonos nosotros, ¿cierto?, desde la propia ley de armas, ¿cierto?, y el control que se estaba realizando. Nosotros creemos hoy día que estos 2 años de pandemia, en donde estuvimos con estado de excepción, estuvimos mucho tiempo dentro de nuestras casas también, en donde se generó una cantidad importante de homicidios, porque hay una cifra que a nosotros nos llama la atención. Hubo 21 homicidios el año pasado también, en donde cuando se hace la apertura de frontera, cuando volvemos a tomar un poco la normalidad de la vida, nos encontramos con que hay territorios, ¿cierto?, que están instalados, el narcotráfico. Fue conocido acá el tema de estas bandas extranjeras del Tren de Aragua, los gallegos, ¿cierto? Y toda la dinámica que significa la implementación del crimen organizado en la región. Entonces ahí se generan nuevas formas de ingreso de armas. El cierre de fronteras nos hizo muy mal. Yo entiendo que había una necesidad desde el punto de vista de la salud, era obvio, pero sin embargo la falta de control de ingreso permitió también que las fronteras nuestras, que son muy permeables, muy extensas además, generaran condiciones, nosotros entendemos también, para poder ingresar armas. La dinámica del comercio internacional también ha permitido aquello. Hemos visualizado algunas situaciones como, por ejemplo, la compra, la importación de piezas y partes de armas que se terminan generando, ¿cierto?, desde el extranjero, pero
que permiten hoy día no pasar por un control riguroso, porque no es una arma propiamente tal, pero el armado de la misma termina siendo acá y utilizado. Hay mucha tecnología hoy día que permite justamente aquello. Y de nuevo, o sea, lo que está sucediendo en nuestros países vecinos, limítrofes con nosotros, también nos pone en la alerta de lo que significa el ingreso de armas al país, que nosotros creemos que va por ahí. O sea, más allá de lo que ya estaba en el país como armamento, hoy día hay un poder de fuego que es distinto, que es mayor, y por eso que el énfasis que hemos puesto también es en el control de armas. La inseguridad hace que la gente se encierre más temprano. A las 8 de la noche ya no queda nadie. O sea, la sensación de inseguridad es una cuestión que es tan grave como la falta de seguridad propiamente tal. Yo lo separo en dos aspectos, porque puede que usted nunca haya sufrido un delito y probablemente no tenga la perspectiva de que pueda sufrirlo. Y eso es una cuestión que uno podría decir, bueno, por lo tanto debo estar tranquilo. Nosotros sabemos que en esa situación, aun cuando no haya sufrido un delito, esta situación de que ocurren ciertas situaciones, que podría suceder si es que voy a ciertos lugares, genera esa sensación de inseguridad, y esa es la que nos preocupa a nosotros hoy día, porque además tiene que ver con mucha difusión, además de información falsa en redes, que aumentan este nivel de inseguridad, que muchas veces algunos se quedan con el pantallazo de algunas cuestiones que habrían ocurrido y que hemos logrado pesquisar también nosotros en algunos casos con la policía, por ejemplo, y información que viene de otros lados, fuera del país incluso, o situaciones que se pretenden ampliar que no han ocurrido. Ayer mismo nosotros veíamos una noticia en redes respecto de lo que habría ocurrido en un liceo de acá de la ciudad, frente a una pelea que habrían tenido dos alumnos. Se habló de armas de fuego entre medio, de golpe a un profesor. Y bueno, afortunadamente ahí el Ceremi de Educación logró sacar un comunicado informando de que efectivamente eso no era así, no había ocurrido aquella situación. Sin embargo, la información fluyó, quien se quedó con ese primer pantallazo tiene la sensación hoy día entonces que en algunos colegios se están usando armas, que ya hay profesores que están siendo amedrentados por esta vía. Entonces, yo creo que también hay que ser bien responsables los medios de comunicación y las redes sociales en entregar ese tipo de información, porque van generando el aumento de esta percepción de inseguridad y se genera lo que usted dice. O sea, mejor empezamos a cerrar el comercio más temprano, mejor nos empezamos a encerrar en la casa, mejor dejamos de visitar ciertos lugares, y la verdad es que lo que pretendemos nosotros hoy día, tenemos una planificación regional y nacional para la recuperación de espacios públicos, que es lo que debiera ocurrir. Ayer se cumplieron 3 años del estallido social. ¿Cómo pasamos los 3 años? Bueno, hay distintas dimensiones. Ayer lo dijo el presidente de la República. Nosotros creemos que cuando se genera una demanda como la que se generó en aquel octubre, ¿cierto?, en donde el 25 de octubre de ese año marchó en Santiago más de 1 millón de personas con el descontento de lo que esto significaba. Tenemos una deuda como Estado también, que significa ponernos a la par, ¿cierto?, de lo que es la respuesta. Tenemos que trabajar fuertemente en generar condiciones de mejor convivencia, primero. Segundo, en condiciones de mejora, ¿cierto?, en la vida diaria de las personas, desde todo punto de vista. O sea, desde lo educacional, desde lo que significa la salud. No ha habido todavía respuesta de lo que significa las pensiones, que eran las grandes preocupaciones que generaron este movimiento, ¿cierto?, que desencadenó ese 18 de octubre. Entonces, yo creo que hay una tarea que hemos tenido que afrontar. Los presupuestos anuales, que el primero que nos toca en esta ocasión, van vinculados justamente con aquello, pero también hay un proceso que se inició, que tiene que ver con cómo somos capaces como Estado, más que como gobierno, y aquí todas las fuerzas políticas también, de ponerse de acuerdo en que hay situaciones que ya no pueden seguir esperando y que tenemos que cambiarlas. José Luis. Adelante. Delegado, han pasado 3 años. Usted sabe que en el mundo hoy día los segundos cuentan.
Los cambios, nosotros no nos imaginamos que hace poco, ¿no es cierto?, habían 2 países y hoy día están en guerra. Claro. ¿Ya? No nos imaginábamos, ¿no es cierto?, que China hace algunos años atrás iba a ser tan poderosa, diríamos, que prácticamente está comprando toda Sudamérica a las grandes empresas y las compra, que es lo mejor. Entonces, los tiempos no podemos dejarlos al albedrío, digamos. Y esos 3 años, y como usted dice, no es de un gobierno, sino de la propia sociedad. Si uno toma cada cosa que en esos eventos o antes de esos eventos la gente pedía, el pueblo, en fin. Y hoy día, después de 3 años, decimos, ¿qué cosas hemos hecho? De 30 cosas. Yo creo que muy poco hemos hecho. Primero porque los dirigentes, ya sea políticos o sociales, no se han puesto de acuerdo y no ven el tsunami que se nos viene encima. El 2023 va a ser un año a nivel mundial bastante complicado. Ya nosotros llevamos en el IPC el 12 punto y tanto, que era impensable hace 10 años atrás. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar? De la misma forma, vamos a seguir haciendo las mismas cositas, entregando lo que hay que entregar, o revertimos esto y decimos, oiga, el tsunami viene, por lo tanto tenemos que prepararnos. Y acá, si bien es cierto, es importante la parte social, pero es más importante que esa parte social pueda comer, por ejemplo. Hoy día el kilo pan ya está sobre los 2.000 pesos, hay que decir la benzina y todo lo demás, que es lo que la gente normal consume. Se están redefiniendo los dineros que se van a entregar a la comunidad. Bueno, el presupuesto, lo primero, usted hace un análisis muy claro, yo concuerdo con lo que usted señala, esta no es una situación particular del país, nos afecta, somos parte de una convivencia global, por lo tanto, en ese sentido, naturalmente que cualquier afectación que pueda tener a quienes nosotros les compramos, cualquier situación como la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, que ha tenido incidencia en las exportaciones y también, por supuesto, en las importaciones, en el alza de los precios, a nosotros nos afecta. Como país no somos una potencia que podamos definir nuestra economía de manera autónoma y por lo tanto desde ahí, naturalmente que el fenómeno global también nos está golpeando. Este aumento de lo que significa el costo de la vida es fuerte. El 2023 es claro, lo han dicho los expertos en esto también, hay una situación global que viene bastante compleja y por lo tanto hay que ponerse en esa mirada a trabajar. El presupuesto que lanza el presidente como proyecto de presupuesto 2023 está enfocado en dar seguridad en 3 aspectos. Principalmente tenemos que a nivel local recuperar lo que significa la seguridad pública, por lo tanto hay una inversión importantísima en seguridad pública, porque si es que no tenemos seguridad pública, lo más probable es que las otras actividades que tengamos que realizar no se van a poder realizar. Como decía don José recién, esto de tener que cerrar el comercio más temprano también incide en la economía de una familia que vive del comercio, por lo tanto tenemos que ser capaces de entregar desde ese punto de vista una respuesta rápida, contundente para poder devolver la seguridad pública. Desde el punto de vista de la seguridad social, obviamente que hay una ampliación importante en el presupuesto, casi en un 8%, en comparación al anterior, que viene a dar cuenta también de lo que usted mencionaba. O sea, hay una parte social que hacerse cargo, niñez, ¿cierto? Adultos, personas adultos mayores, y desde el punto de vista de lo que significa todo lo que es bonificaciones, que siempre han estado por parte del Estado en función de mejorar también la calidad de vida de quienes no tienen hoy día acceso a otras prestaciones. Pero desde el punto de vista también de lo que es la inversión, hay una fuerte inversión en el sector público. Yo creo que ahí es donde se pone el énfasis. En el CEFAN hace 3 días o 4 días se señalaba que el aumento para este año va a ser de 100 pesos, lo que invariablemente a todos los dirigentes relacionados con los hospitales, con los CEFAN, diríamos, los puso en alerta. ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde se fue el dinero? Sencillamente no había tanto dinero. No, lo que pasa es que, como le estoy diciendo, el énfasis básicamente va a estar puesto también en lo que es infraestructura. Tenemos que recuperar aquí
infraestructura desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento del Estado y hay una serie de inversiones que se tienen que hacer que van buscando respuestas también para generar empleo. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser capaces entendiendo que el mercado probablemente se va a contraer, entendiendo que probablemente las inversiones y quienes están haciendo la apuesta desde el pequeño y mediano empresario va a haber contraída su actividad, entonces el Estado tiene que dar respuesta también por otra vía. Y ahí es donde cobra mucha importancia la inversión que se puede hacer desde el Estado, o sea, construir casas, puentes, calles, también requiere mano de obra y ahí es donde necesariamente hay que hacer las apuestas porque son las apuestas seguras desde el punto de vista de la generación de empleo. Ahora, también estamos apoyando al comercio en general, especialmente a las pequeñas empresas, para que puedan pasar este espacio. Y desde lo que usted me dice, bueno, si uno hace el desglose uno a uno, seguramente usted va a encontrar que la dinámica del 100 pesos o no sé, puede ser una situación que uno pudiera analizar desde ahí, pero me parece que la forma de analizarlo no es la correcta, porque las inversiones no son persona a persona, sino que son en general, en global. O sea, si nosotros mejoramos con una apuesta en el servicio de salud, ¿cierto?, o en el servicio de salud municipal, por ejemplo, a través de la Subdere, y analizamos la prestación que se puede generar a nivel comunal, a nivel general, para quienes se atienden un determinado CEFAM, no van a ser 100 pesos el retorno de lo que significa esa inversión. O sea, uno podría decir, claro, yo divido por persona y uno podría decir, sí, son 100 pesos más. Sí, probablemente, pero no es el análisis que nosotros esperamos que se pueda hacer. No se contabilizan las construcciones u otro contratación de personal, mejoramientos tecnológicos. O sea, naturalmente que este es un presupuesto que aumenta en un 4,4% en virtud de lo que era el anterior presupuesto. Pero obviamente que tiene que ser un presupuesto bastante responsable con la economía que nos encontramos con el país. No nació hoy día ni hace 5 meses atrás. Venimos de una situación de pandemia de 2 años, de receso absoluto a nivel mundial también, y por lo tanto en esa condición hay que ser muy responsable con cómo endeudamos al Estado nosotros para poder dar respuesta. Y por eso que a mí me parece que desde ahí el análisis tiene que ser un poco más global. Hubiéramos querido que exista mucha más inversión, sí, pero también hay que ser, como digo, bien acotado, bien responsable en dónde vamos a poner los dineros para poder ir saliendo poco a poco de la crisis. José Luis. Yo quiero hacer una reflexión, no sé si cabe. Hoy en la mañana estuve entrevistado en la radio Puerta Norte. En la radio Puerta Norte estuvimos hablando del aniversario del gobierno sentido 2 años del vandalismo social y acerca de la sensación de inseguridad de la gente. Aclaro que la gente que escucha Radio Puerta Norte no son los hijos de Piñera ni los sobrinos de Angelini, es gente del pueblo. Y la gente del pueblo dice que más que preocuparse de la convención y la nueva constitución, lo que ellos están preocupados es necesariamente del tema de la seguridad y que están aburridos, repito lo que escuché esta mañana en Radio Puerta Norte de una auditora de nombre Isabel, que decía que no podía salir a la calle porque salía a la calle y pasaba un bandido y le arrancaba el celular, no sabía qué iba a pasar con sus hijos y estaba asustada. Ella era una modesta vendedora de comida callejera y sin embargo pasaban los inmigrantes, para no decirles venezolanos, y le llevaban la comida y no había nadie que los defendiera. Y cuando ellos llamaban a la policía tardaba en llegar o no llegaba. Y preguntaba dónde estaban los valientes soldados que han sido de Chile el sostén. Entonces hubo que explicarle que los carabineros son víctimas no de este gobierno, sino que de la cobardía del gobierno de Piñera, que no empoderó la policía como debería haberla empoderado, del descrédito social que todos los que se adhirieron al 11 de octubre o al 18 de octubre cargó contra la policía, cuando la policía, ¿qué es lo que hace? La policía da seguridad. Entonces uno tiene que explicarle a la señora que si un carabinero le pega un palo a un bandido, porque está cogoteando a la señora se queda cogoteada. El bandido recibe el palo y salen los derechos humanos. Los que comen caliente gracias a nuestros impuestos
No, que el pobre bandido, que los derechos humanos, que llevemos al hospital. La víctima quedó tirada, quedó botada, y el Estado que hace nada, queda tirada, queda botada. Pero hay que frenarle los brazos a los carabineros. Y como hay que frenarle los brazos a los carabineros, ¿qué pasa con los carabineros? Los carabineros también comen, tienen familia. Dicen, si yo le pego un palo a un bandido, voy a ir procesado por la justicia militar, por los derechos humanos, y me voy a quedar sin comer yo. Afuera. ¿Quién come? El bandido. ¿Y los demás? Ese es el estado que estamos viviendo. No es culpa de este gobierno. Eso viene desde la cobardía de Piñera. Que no supo respaldar a las autoridades que para eso estaban en la forma que tienen que respaldarse. Me alegra escuchar ayer en la mañana a don Gabriel Boric, que dijo respaldo irrestrictamente a Carabineros. Muy bien. Ahora hay que ver cómo se demuestra eso en la práctica. Cómo se demuestra eso en la realidad. Y a la señora que me decía, ¿y los soldados? No, los valientes soldados están gorditos, con los tanques, los cañones, todo lo que se compraron con el 10%, están en la frontera, y cuando el alcalde de Colchane pidió a los milicos para que estuvieran atajando a los venezolanos en Colchane, los milicos gorditos, con los tanques y elegantes, trajes de guerra, combatientes, los venezolanos pasaban por su lado como Vero por su casa. ¿A quién detenían? A los pobres cholos bolivianos que hacen comercio y que viven, que están integrados, Pisiga Carpa, Pisiga Bolívar, que viven del comercio mínimo. No, a ellos los detenían. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo el diputado Andrés Jonet, mi querido amigo, de la Araucanía. ¿Qué dice Andrés Jonet? Que los milicos que están en los caminos de la Araucanía no se quieren meter. ¿Pero cómo están asaltando una casa, quemando? No, porque saben, palabras de Andrés Jonet. Mi querido amigo dice, si un milico le pega un balazo a un bandido que está quemando una casa, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que los derechos humanos lo terminen mandando a Punta Peuco. Y los matamalas de la prensa están diciendo, no, que cómo es posible, que abusivos. Esa es la realidad. La pérdida de valores que tiene nuestra sociedad. Tenemos que asumir que eso es así y que esto va a cambiar en la medida que los valores, el respeto a las instituciones, el respeto a los profesores en las escuelas, el respeto al signo par, el respeto a la policía, cambie. Si eso no cambia, estamos hasta el cogote. Estamos hasta el cogote. Y de haber sido país líder en América, vamos a la cola. Somos el país que menos va a crecer en Latinoamérica el próximo año. Y lo dicen todos los indicadores internacionales. Hay un problema referente a lo que tú dices, Ricardo. También culpa del cobarde Piñera. Tiró tanta plata y ahora el Banco Central ha retraído el costo del dinero, que resulta que hace 3 años el costo de un crédito era el 0,5%. Estamos en el 11,25%. ¿Cómo vamos a reactivar? ¿En qué condiciones vamos a reactivar? Porque esto funciona con lucas. Y hay dos formas. O nos endeudamos o echamos a andar la maquinita de los billetes, porque ya fue el ministro Marcel a Estados Unidos con el presidente a pedir plata, estiró la pruña, la fue pésimo. Está yendo de nuevo a ver si convence inversionistas a que vengan a meter lucas a este país. Un raspado de olla podría ser. Un raspado de olla internacional, sí podría ser. Pero claro, si tenemos un señor a cargo de las relaciones internacionales económicas que ni siquiera se atreve a aprobar el TPP-11 porque están buscando todos los requisitos legales que heredaron del tiempo de la UP para no aprobar el TPP-11. ¿Y sabe qué significa, señor subsecretario de Relaciones Internacionales? Significa que se aprueben el TPP-11 sin las cartas, que son como los requisitos legales, sin las cartas famosas. La leche chilena que tiene demanda en Canadá, que pague el 30% hoy. De interés. De impuestos para entrar a Canadá, no va a pagar ni uno. Aprobando el TPP-11. Los arándanos en Australia pagan el 14%. Y los cholos están metiendo todos los arándanos que pueden.
porque ellos aprobaron el TPP-11 y no pagan ni uno. ¿Cuál es la competitividad de este país? Estamos en problemas. Estamos en problemas, pero esto es una cuestión estructural. Esto es una cuestión estructural, absolutamente estructural. Tenemos que, si vamos a cambiar el paradigma, tenemos que cambiar unos por todos, y yo espero que el presidente Boric, como lo dicen todos los columnistas del día domingo, sepa o entienda, yo creo que es capaz el presidente Boric de que una cosa es el discurso para la galería y otra cosa es tocar efectivamente la guitarra. Es una cuestión bastante diferente. Pero en medio de toda esta salsa estamos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Y ni siquiera es un tema local, es un tema nacional. Aunque en el tema local también es importante. También es importante porque la construcción que mueve mucha gente se va a contraer en un 30%, según dice la Cámara Nacional de la Construcción. 30%. Entonces tiene que entrar la inversión pública, la inversión del Estado. Pero el Estado es capaz de mover plata y de hacer inversiones con agilidad. Hace 2 días el gobernador regional mostraba el lamentable estado en que se encuentra la inversión pública. El 80% de los proyectos que maneja la municipalidad están archivados en cajones, no se mueven. Estamos a 2 meses del término del gobierno, del año. ¿Qué pasa con el MOP? Que debiera estar activando grandes obras públicas. Podría hacerse lo que se hizo en el gobierno de doña Michelle, cuando estaba de intendenta la señora, ¿cómo se llamaba la intendenta? La señora Gladys, y estaba Jorge Cáceres, que se hicieron todas las obras de la costanera. De aquí nos faltan obras por hacer. Hay muchas obras que se pueden hacer, pero ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado de movilizarse para gastarse las lucas que se tienen? Porque aquí hay una historia vieja, toda la plata que dejó el PETCE. ¿Por qué no se gastó la plata del PETCE? Porque no hubo capacidad en el aparato público de gastarlo. Ahora, lo primero que uno tiene que hacer en estas cosas, creo yo, sincerar las cosas y decir las cosas. Porque la gente, como decía doña Isabel y doña María en la mañana en la radio Puerta Norte, la gente ya no quiere escuchar más discursos. Que las citan, que yo voy a la reunión, a la junta de vecinos, llega la autoridad, nos cuentan un cuento, van a hacer esto, lo otro, lo demás allá, pero las cosas al final hay que mostrarlas. Perdón, director, me he extendido. Vamos a hacer un alto y le damos la palabra al invitado. Con la palabra. Nada, yo concuerdo en el análisis que hace don José Luis, en gran parte de él, que viene además fundamentado por un llamado de una vecina. Claro, efectivamente hay diversas situaciones que tenemos que hacernos cargo. Yo un poco contar el panorama con el que nos encontramos cuando ingresamos al gobierno, ¿no? El tema de las tomas es una cuestión que está ahí, que hoy día nos pone en una situación bien compleja porque, por ejemplo, tenemos un déficit habitacional de más de 7.000 viviendas en la región, y si queremos tener terreno, muchos de ellos hoy día están tomados, ¿no? No hubo una política de compra de terreno, por ejemplo, del Serviu. Lamentablemente hoy día tenemos que estar haciendo expropiaciones. La Seremi actual está justamente en ese tema, haciendo expropiaciones para poder dar respuesta a la construcción y a este déficit habitacional. Entonces, incide el tema de las tomas desde el punto de vista de lo que es la demanda habitacional y social. Por supuesto que incide, pero incide aún más en esta percepción de ingobernabilidad, ¿no? Porque si alguien se puede tomar un terreno y no pasó nada, bueno, vamos todos para allá y hagamos lo que recién decía usted, o sea, o don José Luis, me paso el descopar y me da lo mismo, bebo en la calle, da igual. Entonces, nosotros también hemos sido capaces en ese sentido de un poco sincerar la conversación en que nos encontramos desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Y ahí es donde surgen varias cosas. Una de las más importantes es el Consejo contra el Crimen Organizado. Y esto para nosotros es tremendamente importante a nivel de la macrozona norte, porque está instalado en Arica, en Tarapacá y en Antofagasta.
y tiene que ver con lo primero, que es sincerar que efectivamente nos encontramos en un país en donde penetró el crimen organizado bajo las distintas aristas, especialmente la del narcotráfico. Y ahí es donde están las armas, ahí es donde había que tomar las decisiones frontales, por ejemplo, de ingresar a Cerro Chuño y ponerle frente a esto. Lo hizo la PDI en su momento. Nos encontramos con personas vinculadas a una organización criminal, fueron todas detenidas. Hoy día de ese brazo hay 40 personas que están privadas de libertad, enfrentando a la justicia. Nos encontramos con granadas, hasta una granada fue incautada en ese procedimiento, un cuerpo de una persona que estaba en un centro de torturas que se había instalado. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? O sea, en la medida que nosotros seamos capaces de entender de que efectivamente esa realidad está y permeó el país y permeó nuestra región, podemos tomar medidas como la que acabo de señalar. Hay un consejo del crimen organizado hoy día que no solamente aborda el tema desde el punto de vista policial, que es importante, sino que también tenemos ahí al Seremi de Hacienda en conjunto con aduana, en conjunto con impuesto interno, en conjunto con tesorería, trabajando, por ejemplo, en la ruta del dinero. O sea, es claro que aquí hay alguien que se está lucrando y está financiando también parte de lo que significa este sistema operativo lucrativo del delito. Nos permite desde ahí visualizar, por ejemplo, que el robo del vehículo no es un robo de vehículos solamente. Esta cuestión obedece a alguna mafia, a algún negocio que está comprando vehículos, que está haciéndose de los mismos, sacándolos del país o incluso internándolos hacia el resto del país con otro tipo de documentación falsificada, etc. Ese no es un robo en particular que afecta a un vecino o una vecina. O sea, ahí hay una situación que está, a nuestro entender, coordinada y organizada por alguien. Entonces tenemos que apuntar hacia allá más que al simple robo, tenemos que desarticular lo que está ahí arriba. Entonces nos hemos preocupado en esta primera instancia de manera urgente a desarticular esa primera banda con la que nos encontramos, que es el crimen organizado, que es mucho mayor. No podemos pelear con el que está repartiendo droga delivery, ¿cierto?, como estaban haciéndolo, si en definitiva la estructura más alta sigue operando. Entonces nos pusimos en la idea de que había que atacar esa estructura, lo hicimos en coordinación con las policías, con el Ministerio Público, y como dije, hoy día hay más de 40 personas detenidas vinculadas a este tren de Aragua. El número de homicidios en términos de frecuencia disminuyó. Hace unos pocos días el fiscal regional daba cuenta que habían pasado más de 43 días sin homicidio en la región, que puede ser hoy día llamativo, puede ser que uno dijera debiéramos tener muchos más días, sí, pero insisto, la realidad de las cosas nos pone en la necesidad de ir combatiendo ciertas cuestiones que además terminan siendo ciertos hitos importantes que comunicar. Ese era uno. Y hoy día que nos toca, bueno, nos toca bajar un poco más el nivel de lo que significa la persecución policial, penal, investigativa, potenciar a las policías. En eso el presidente ha sido muy claro, todo el apoyo a Carabineros. Nosotros no vamos a recurrir a otra instancia mientras tengamos instituciones que responden a la seguridad pública, como es la Policía de Investigaciones, como es Carabineros, como es Gendarmería en su ámbito de competencia. Hemos potenciado la Fiscalía Local de Arica, la Fiscalía Regional, con más inversión, pero inversión vinculada con contratación de personas que hagan análisis de información, que no lo tenían. Hemos generado un presupuesto importante desde este Consejo de Crimen Organizado, que trae más de 1.700 millones de pesos para actualizar algunas parte de la infraestructura con la que tiene que operar las policías, porque hoy día, por ejemplo, yo les puedo contar que la Fiscalía nos decía que incautar un celular a alguien que está cometiendo un delito y analizar la información que ahí está le tomaba 10 días. Por lo tanto, al momento en que tengamos esa información, bueno, ya no va a ser oportuno porque lamentablemente ya el delito ya pasó. Entonces hoy día se han comprado ese tipo de tecnología, se han comprado también otro tipo de medios para poder hacer frente. El presupuesto actual contempla la compra de más de 1.000 vehículos para Carabineros para el próximo año. ¿Todo el país? En todo el país, más de 1.000 vehículos, es la mayor inversión que se hace en vehículos policiales de todos los gobiernos en un corto tiempo. A pesar de ello, nosotros nos hemos apoyado también en el gobierno regional. En ese sentido, el gobernador ha estado presente con el Consejo Regional. Van más de 13.000 millones de pesos que desde lo regional se han puesto en distintos medios. O sea, no solo Carabineros, para compra también de vehículos, no solo la PDI, que también está con distintos requerimientos de investigación por sus distintas aristas. El Ministerio Público ha solicitado, Gendarmería solicitó también dineros para estos efectos.
Y desde ahí, entonces nosotros entendemos que esta coordinación con el gobierno regional también es importante porque se está gastando el dinero donde hoy día es prioritario gastarlo, que es devolver la seguridad a la población. Hemos hecho los alcances necesarios desde el punto de vista legislativo, por ejemplo, para perseguir el delito de usurpación de bienes raíces, que no solo afecta al Estado, sino que también a particulares. Lo que ocurre en el humedal, por ejemplo, es parte de un terreno particular, pero también tenemos que hacernos cargo y generar las condiciones para que ahí se termine con ese abuso, ¿cierto? Porque además es una zona protegida, una zona además de inversión. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa desde ahí? Bueno, conversar con los parlamentarios, lo hemos hecho con cada uno de ellos. Hay una actualización legislativa que tenemos que hacer necesariamente. Yo lo conversaba el otro día con varios dirigentes vecinales que probablemente hace 3 años a nadie le importaba que el delito de usurpación en nuestro país haya tenido una pena de multa como la tiene, porque tiene solo pena de multa. ¿Por qué? Porque no era una cuestión que estaba desatada en estas tomas, ¿no? Hoy día sí es un delito que está ahí, que se ha generado además en una condición no de la falta de habitabilidad, sino que más bien desde el negocio, lo que significa lotear, lo que significa vender y lo que significa estafar a alguien que necesita probablemente y le venden un terreno que nunca va a ser regularizado. Entonces, ese delito, ¿cómo lo podemos perseguir? Bueno, los legisladores tienen que ser capaces de modificar ese articulado del Código Penal para poder hacer una mejor persecución. A nosotros nos interesa también que se amplíen los plazos de persecución de aquello. Nos interesa potenciar desde el Ministerio Público, que ya nos entregó un fiscal con exclusividad para buscar. Entonces, en la medida que podamos ampliar la capacidad de persecución, de resguardo de los bienes, de instalar este orden, ¿cierto?, que ciertamente se había perdido post pandemia, es la pandemia más bien, vamos a dar respuesta y vamos a tratar de recuperar la seguridad y la sensación de seguridad. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Sí, yo solo terminaré en esto, porque efectivamente, como dice don José Luis, nosotros estuvimos en pandemia, estuvimos con los militares en la calle, estuvimos en un estado de excepción que se ha estado pidiendo, ¿cierto?, constantemente, y los resultados fueron que se nos instaló el tren de Aragua en nuestra región en estos 2 años que estuvimos encerrados, con los militares también haciendo funciones, que los homicidios fueron en un número importante, más de 21, y que además teníamos un circuito desde el punto de vista de lo que significaba la circulación de la droga, incluso por la vía del delivery. Entonces, la verdad es que en la falta de capacidades desde el ejército para poder hacerse cargo de la seguridad pública, porque no están preparados para eso, es que finalmente nosotros entendemos que es necesario potenciar a nuestras policías, y es lo que estamos haciendo, no solo dando el respaldo anímico, sino que además el sustento legal, pero además el sustento desde el punto de vista de lo que significa la infraestructura de sus cuarteles, pero además desde lo que es la movilidad para ellos mismos. En Azapa se transforma el retén en tenencia, la subcomisaría de Chinchorro se transforma en comisaría. Entonces esas son formas de hacer un respaldo que no solo tiene que ver con estamos con ustedes, sino que más bien efectivamente generando condiciones para que se pueda llevar a cabo la mejor labor. ¿Sabe qué es lo que está mal y que hay que modificar a través de leyes, por supuesto? La creación del sistema procesal penal. Porque la Defensoría Penal que se creó con ello defiende más al victimario, al victimario que a la víctima. Y ahí usted ve que los jueces llaman al victimario y lo manda a la cárcel por un periodo de investigación. Y después no se le sigue qué pasó con ese delincuente. Hay poca noticia de lo que son las condenas, pero a ver, la Defensoría tiene un porcentaje, un 30% de absolución de lo que llega a juicio, pero hay un 70% de condenas, y eso es importante decirlo. Desde el punto de vista de lo que significa las prisiones preventivas, hay un alto porcentaje, sobre el 95% de prisiones preventivas que son solicitadas por el Ministerio Público, son accedidas. La Defensoría Penal realiza una labor que como Estado tenemos que realizar, ¿no?, que es el derecho de defensa. Ahora, lo importante también es cómo potenciamos nosotros la persecución. Por eso que nos hemos abocado ahora como gobierno a potenciar el Ministerio Público también. Sabemos que faltan más fiscales, sabemos que la factura del delito cambió, que no es solamente, como decía recién, un homicidio en riña o de ese tipo, sino que tenemos otro tipo de delito, tenemos que asociarlo a la investigación criminal hoy día de más alta gama. Pero ¿no cree, delegado, que una de las
pata coja, diríamos, todo esto, porque podemos tener más policía, más drones, más vehículos, pero si las leyes punitivas son leves, sigamos delinquiendo. Pues, total, me pillan, estoy un poco, me dan como cárcel en mi casa, o solamente que vaya a dormir, porque las leyes son así. Entonces, yo creo que acá, primera cosa, quienes hacen las leyes, sabemos quiénes las hacen, ya sea el gobierno o los parlamentarios, tienen que salir a la pizarra y decir, ¿sabe qué más? Esto no puede ser. Segundo, acepción, un poco de lo que usted ha señalado. Por mucho que pidamos a los militares, que somos felices, ¿no? Que vengan los militares a resolver, los militares no tienen, primero, no están acondicionados, no han sido enseñados y además legalmente no tienen ninguna posibilidad de hacer detenciones. Eso está claro. Aunque pase 2, 5 o 10 venezolanos por su lado, fuera ellos decirle que nos recomendarle, hablarle, en fin, no tiene ninguna posibilidad de detenerlo, a lo menos ellos. Entonces, de más que algunos dirigentes para salir en la tele, ¿no es cierto?, aparecen que vengan los militares. Si los militares puede ser la presencia, sin lugar a duda que los militares tienen una presencia importante, pero en ningún caso va a paralizar el delito duro. Y lo tercero, porque si no se nos va el tiempo, ¿qué pasa con aquellas construcciones de 3 pisos, ¿no es cierto?, que así a ojo buen cubero cuestan 400 millones y la dueña es una señora que tiene un kiosquito? Hay que hacer toda esta parafernalia de demanda, etcétera, porque yo consulté con un funcionario, le dije, oye, todos los días estáis pasando frente a esa cuestión, es el lavado de dinero. No, es que yo no puedo hacer nada, porque no estoy facultado. El servicio tiene que recibir una demanda y etcétera, 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 para hacer las investigaciones necesarias. O sea, con esas facilidades vengan todos los bandidos a Chile, po. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que efectivamente hay que hacer una actualización normativa. Eso es así. Yo creo que la dimensión de seguridad y del delito hoy día exige que los parlamentarios también se pongan a tono con actualizar la normativa legal. Si eso supone crear nuevas figuras penales, va a haber que hacerlo, o si eso supone aumentar las penas o generar más facultades también de investigación, nosotros creemos que eso tiene que ser, tiene que ocurrir. No nos hemos restado como gobierno de las iniciativas que correspondan por esa vía, lo hemos conversado, como dije, con los distintos parlamentarios, hemos hecho observaciones y propuestas de algunas cuestiones que deben ocurrir. Dentro de ellas, por ejemplo, la ley de migraciones, la forma de notificación para la expulsión. O sea, tenemos que hacerlo de una manera más rápida porque la ley hoy día, la ley que entró en vigencia el 12 de febrero, hoy día tiene un proceso muy lento. Entonces, la sensación que queda de un infractor, porque eso es que es autodenunciado y luego el proceso para notificarlo personalmente es muy largo y por lo tanto cuando ya llegamos a notificar existe otra, primero no está, o existe otra circunstancia que permite que se quede en el país. Entonces, tenemos que hacer que ese proceso sea más largo. Nosotros, personalmente, yo hice una observación, lo hablé con los diputados de nuestra región, porque creemos que tenemos que hacer un proceso que sea mucho más eficiente y rápido para efectos de la notificación y terminar el proceso rápido de la expulsión. Se está modificando la ley también ahora para las expulsiones de los condenados, porque esta propia ley de migración, la actual, que como dije, fue aprobada y entró en vigencia en febrero de este año, impide que se hagan expulsiones en ciertos delitos, cuestión que venía ocurriendo antes. Entonces, también la ministra de Justicia va a hacer ha iniciado el proceso para esa modificación, pues nos interesa que se lleve a cabo, desde el punto de vista de lo que significa las reconducciones. O sea, lo que tenemos hoy día es que con Perú tenemos una muy buena relación desde ese punto de vista, entonces todo lo que ingresa desde Perú de manera irregular, nosotros podemos rápidamente devolverlo, conducirlo, Perú lo recibe. La misma situación no ocurre con nosotros con Perú, pero por ejemplo, ¿qué pasa con Bolivia? Teníamos los datos del otro día que en este último año calendario me refiero, más de 10.000 pasos de reconducciones que han sido rechazados por Bolivia. Son 10.000 personas que ingresaron, que se quisieron devolver, pero Bolivia no los recibió. Entonces, también se inició ahí una mesa de conversación con Bolivia después de muchísimos años de no tener este tipo de conversación y relaciones diplomáticas, que se hace necesario para entender también el fenómeno migratorio. Pero como usted dice, yo estoy de acuerdo, efectivamente hay cuestiones legislativas que tenemos que darle curso
Y ahí, bueno, yo creo que especialmente quienes están obligados a tener este sensor, ¿cierto?, de la población, desde el punto de vista legislativo, son nuestros legisladores. A ellos hay que hacerle las exigencias también para que efectivamente respondan a esta demanda que se propone. Yo, la verdad es que en ese sentido, creo que siendo un poder independiente, tienen una responsabilidad con entender cuál es la demanda hoy día ciudadana desde los distintos puntos de vista y ponerse entonces a tono a lo que ello significa. Usted me consultaba por otra cosa, por el tema de impuestos internos, de impuestos internos. tremendas Bueno, construcciones. mira, hay una cuestión ¿qué tan pasa? simple como, por ejemplo, el comercio ambulante. Usted sabe que impuestos internos no fiscaliza a quien no es contribuyente. Claro, Entonces, pero grullo. por ejemplo, entonces, si nosotros estamos viendo que se está contrabandeando, porque eso está ocurriendo, hay contrabando de mercancía, que hay contrabandistas que tienen, ¿cierto?, grandes espacios, ¿cierto?, en donde pueden distribuir también la mercadería. ¿Cómo hacemos el control de aquello si impuestos internos no tiene las facultades para poder hacer el control respecto de quien no es contribuyente? Y al contrario, hace el control del contribuyente que hoy día se ve azotada su actividad porque tenemos un comercio, ¿cierto?, ilegal también muy desatado. Entonces, tenemos que entregarle facultad de impuesto interno para aquello, claro, y esa también es una disposición legislativa que tenemos que hacer. Desde el punto de vista de lo que usted decía recién, obvio, naturalmente, nos hemos preocupado de perseguir el delito de narcotráfico, por ejemplo. Pero ¿quién hizo el seguimiento de lo que significó el rédito del delito de narcotráfico? Hay una persona que va privada de libertad, pero ¿y sus bienes? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Quién está triangulando con esa cantidad de dinero? Porque resulta muy curioso que hay lugares en donde uno puede ver una fachada de una casa que parece que se está cayendo, pero el vehículo de última gama está allá afuera. Entonces, son cuestiones que son necesarios abordar. Nosotros, como dije, desde el Consejo de Crimen Organizado nos hemos propuesto desde ahí hacer el seguimiento al dinero. Hay lugares que han sido denunciados acá en la región y actividades que nos permiten hoy día saber que hay un foco que hay que poner también para perseguir el dinero. Fíjese que, perdón que insista en algo tan trivial. Se modifica la ley de esto de los arriendos que no se pagan, ¿no es cierto?, se apoderan de las casas. ¿Cómo se inicia eso? El propietario, ¿no es cierto?, con su escritura, con algunos papeles en paz, que se identifica que él es el dueño, lo presenta, el juez lo ve y empieza el hombre, hay un defensor. ¿Qué es lo que tiene que hacer a juicio mío y de cualquiera persona? Llega tal escritura, o sea, usted es dueño. El último certificado, perfecto. Esta persona no paga, no paga. Venga el pseudo arrendatario, señor, acá hay una demanda contra usted. ¿Ha pagado? ¿Tiene algún documento? No. La solución sería, como usted no tiene nada, tiene 60, 90 días para desocuparla, si no, fuerza pública, ¿no? Y no que la notificación, y si no está, vuelta a notificar, y si se fue, se cambió. No, usted no sabe, 90 días. Sin embargo, yo he visto algunos juicios, oiga, la montonera de triquiñuelas que existen para que al final diga el juez no se acreditó por un certificado X, etcétera, etcétera, y el hombre sigue profitando de un bien que tiene costo 300.000 pesos mensuales, al año son 3.600.000, que no es poca cosa, además de las deudas de agua, luz y todo. ¿Por qué no hacen las cosas más simples? ¿Por qué ese hombre no tiene ningún documento que señale que arrendatario se le sigue dando la calidad de arrendatario? Bueno, hay dos cosas que le quiero contar ahí. La primera es que se modificó la ley de arriendo y efectivamente hoy día permite hacer un proceso bastante más rápido, que ya era dentro de los procedimientos de aquellos llamados rápido, pero como usted dice, hay mucha intervención entre medio de los abogados de los cuales de sus colegas. Usted sabe que donde hay dos abogados, la vida, dice claro, algunos, entonces ahí termina dilatándose. Pero hoy día la ley faculta rápidamente a que el juez tome decisiones sobre la determinación del bien. Está esa modificación hecha recientemente. No lleva más de, me puedo equivocar, 8 meses creo que está en funcionamiento, pero hoy día ya está operando, o sea, buscando la posibilidad de que efectivamente ahí él sea el dueño quien rápidamente recupere el bien, que estuvo impedido dentro del tiempo de la pandemia.
O sea, hubo una resolución, hay un autoacordado de la Corte Suprema en donde todo lo que era procedimiento, bueno, en general, pero especialmente en este caso, se había detenido y no se podían presentar. Usted solo podía presentar la demanda. No podía ni siquiera notificarla porque como estábamos en pandemia, ocurrió entonces que hubo gente... Claro, ¿Quién pagó eso? exactamente. Los Supremos, me imagino, de su bolsillo ante esta maña. Bueno, pero fue una decisión que se tomó en ese tiempo y las consecuencias están ahí. Yo personalmente hicimos una observación a la ley de usurpaciones. Se lo conversamos a los parlamentarios acá. De los cerros. De los cerros y de la casa particular y del terreno particular porque afecta a todos lados. Y es que justamente hoy día cuando Carabineros recibe una denuncia de un vecino dueño de su terreno de que alguien fue y se lo tomó, si no está dentro del periodo de las 12 horas de flagrancia para poder perseguir el delito rápidamente, Carabineros no tiene cómo determinar quién es el dueño, porque además no le compete a Carabineros determinar quién es el dueño, le corresponde recibir la denuncia y darle la tramitación que corresponde y por lo tanto generar la discusión ante el ente que corresponde, que es el tribunal. Y ahí lo que puede suceder, o lo que sucede es que el dueño va a tener que demandar y el que está usando el terreno se queda en el terreno mientras tanto se resuelve esta situación. Porque además podrían haber acuerdos entre ellos, contratos que uno probablemente Carabineros ni siquiera conozca y por ende es una cuestión que se tiene que resolver judicialmente. La propuesta que nosotros hicimos es que al solo requerimiento del dueño con la exhibición de los documentos sea él quien se quede en el terreno mientras se discute si es que efectivamente el que está usando el terreno tiene algún derecho sobre el mismo. O sea, me parece que ahí hay una modificación que impacta directamente en la recuperación de los espacios. Porque hoy día, lo que pasa, por ejemplo, como digo, en el humedal, hoy día el dueño de esos terrenos, a pesar de haber presentado las querellas, está haciendo toda la tramitación para efectos de poder recuperar su terreno, pero quienes están ahí han consolidado un espacio que va a ser bien difícil también y muy oneroso de posteriormente desocupar. Si tuviéramos nosotros esta modificación legal que acabo de señalar, lo que hubiera ocurrido el primer día es que Carabineros hubiera permitido que el que acredita el dominio se quede en el lugar y todos los demás deban salir a discutir si es que tienen algún derecho para esos efectos. Entonces, esas modificaciones legislativas, como le digo, no importaban hace 3 años atrás, hoy día no importan, entonces hay que impulsarlas. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto del arriendo, así tanto también un par de figuras más penales y civiles que creo yo que debieran facilitar el curso de lo que significa la protección no solo de la propiedad, sino que también la movilidad de los bienes. Así que, ¿y cuánto nos vamos a demorar en desocupar todas las laderas, los cerros y todo lo demás? Porque además eso es del fisco, o sea, para decir bienes nacionales debiera ser a sola visión, debería estar la demanda correspondiente, ¿no? Sí, nosotros, a ver, hay otra de las cuestiones que hemos pedido, que tiene que ver con las órdenes de desalojo. Nosotros podemos desalojar como delegación todo lo que tiene que ver con bienes nacionales de uso público, dentro de los cuales están incluidos los cerros, por supuesto. Hemos pedido ampliación de esas facultades para desalojar, por ejemplo, lo que significa hoy día Cerro Tuño. Cada una de esas propiedades es una propiedad individual enrolada que corresponde al serbio. Por lo tanto, desde ahí tenemos que hacer todo otro tratamiento distinto para poder, que es más largo, para poder hacer los desalojos. Entonces hemos pedido ampliación de esas facultades que a pesar de que hoy día no están totalmente tramitadas, nosotros igual vamos a mantener la idea de que tenemos que hacer los desalojos que corresponden. Hemos firmado más de 30 órdenes de desalojo y estamos viendo cómo las tramitamos porque es una coordinación con Carabineros, una coordinación con bienes nacionales. Se trata de conseguir también, la idea es ver cómo ocupamos esos espacios también, porque lo vamos a desocupar hoy día, mañana va a estar tomado de nuevo. Entonces, también ahí hay distintas fórmulas que estamos visibilizando para poder volver a recuperar el espacio, pero tomarlo también nosotros. Estamos llegando al final del programa. Su minuto final. No, ha sido bastante interesante, nos ha dado una serie de información que me imagino que las personas que nos están viendo, diríamos, lo han sentido como propia, ¿verdad? Y la necesidad misma de superar esta gran crisis que se nos viene, además que se nos viene más fuerte el 2023. Minuto final, don José Luis. Gracias. Volviendo al programa radial de la mañana, un señor codoceo ariqueño, muchos lo deben conocer, me dice que él decía que él estuvo antenoche pescando cerca de la frontera del aeropuerto hacia la costa. Van con lienzas, son ariqueños antiguos, los ariqueños antiguos los conocemos, y me dijo, conté en la noche que caminaban al lado mío 15 venezolanos.
Ahí están, claro, ¿dónde están? Mira, están asaltando, cogoteando, robando, trabajando honestamente, vamos a ver. Uno finalmente solamente le queda desear de que tanto proyecto, tanto programa, o tanto compromiso, tanta reunión, tanta palabra, etcétera, etcétera, tantos anuncios se transformen en algo real. Como dicen los auditores, ojalá pudiéramos volver a ver a carabineros en las calles, porque si no se han dado cuenta, en la calle no hay carabineros. No existen. Antes uno los veía, ahora no están, ¿no? No están. ¿O ustedes los ven? Cuando andas por la calle, tú que manejas, ¿ves carabineros? No. ¿Te para alguien? No. Bueno, sí, claro, ayer estaban quemando los pescadores del puerto, habían 2 carabineros ahí en la Feria de los Bolivianos, parando, desviando el tránsito. Pero uno quisiera ver a los carabineros en su función. ¿Cuál es la función? La Radio Carabineros de Santiago siempre dice, somos la última, bueno, decían, ahora ya no se atreven, somos la última frontera ante el delincuente. Ya ni siquiera lo dice la Radio Carabineros. Ojalá tengamos suerte y los que son creyentes crean las palabras de los políticos. ¿Terminó? Director, sí, ha sido un honor, director. Su minuto final. No, solo ahí complementar un poco la información de don José Luis. Nosotros hemos hecho un importante esfuerzo junto a Carabineros para poder aumentar las dotaciones. Ha llegado gente desde Antofagasta, desde Macul, la última vez que estuvimos, y hemos estado visitando poblaciones que efectivamente han estado bastante más complicadas. La población Juan Noé, lo hicimos con la PDI Carabineros, estuvimos el otro día en el parque Hierbas Buenas con 95 carabineros solo a la calle, lo que ha traído muy buenos resultados. La intervención de Cerro Chuño después de la PDI, que logramos hacer con Carabineros también, supuso traer contingentes desde otro lugar y que nos permitió generar una cantidad importante de órdenes de detenciones, incautaciones y controles. Se han realizado en estos 6 meses más de 3.000 detenciones por distintos órdenes de detención y delitos que se han estado cometiendo. Y esa es una labor importante. Para nosotros resulta relevante que se hayan sacado de circulación más de 80 armas de fuego en poco tiempo, que haya habido una incautación de más de 5 toneladas de droga en 6 meses, que el otro día se incautó por parte de la PDI parte del cobre que fue robado en Antofagasta. Todo eso es una operación que supone esfuerzo y coordinaciones que nosotros esperamos que lleguen también a la población, que entienda que probablemente hoy día son mayores las necesidades policiales, que se están haciendo esos esfuerzos. Se instaló acá en Arica un grupo que es el Grupo Centauro de Carabineros, que trabaja sobre la base de funcionarios que fueron tomados desde las distintas reparticiones de investigación de Carabineros para poder conformar este grupo que va directamente a la calle. Entonces, yo voy a esperar que ojalá... Lo ideal sería que no se toparan con don José Luis los Carabineros para no interrumpir su paso, pero en la medida que estemos dando respuestas donde nos están pidiendo que esté Carabinero, hemos logrado llegar hoy día. Tenemos un compromiso de estar más presente, por supuesto que sí, pero también entendemos, insisto, que hay que reforzar fuertemente a la institución de Carabineros, de la PDI, del Ministerio Público, para poder hacer este trabajo que es bastante arduo, que como dije, no parte hoy día, pero nos toca a nosotros gobernar y hacernos responsables de lo que de aquí emane. Así que nada, agradecerle el espacio, siempre disponible para que podamos conversar en este espacio. Yo me llevo también las preocupaciones y me quedo con los buenos deseos de don José Luis, que nos vaya bien. Así que yo creo que a todos estamos esperando aquello. Muchas gracias, señor delegado, por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias, José Luis. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muy amable, muchas gracias.